En este caso me toca presentar al doctor Enrique Cantón. Él es profesor titular de la Universidad de Valencia y es el coordinador de la División de Psicología de la Actividad Física y el Deporte del Consejo General de Psicología en España. A él, en buena medida, le vamos a deber todos los psicólogos y psicólogas el que esperemos que a corto plazo, aunque va a ser quizás a medio o largo plazo, un reconocimiento de la psicología del deporte como disciplina. Buena parte de ese mérito se lo vamos a deber al doctor Cantón. Hoy nos va a presentar o nos va a hablar sobre la psicología profesional en el mundo de la equitación, el control de la emoción emocional y motivacional. Él ha desarrollado un modelo motivacional, se le conoce como la jirafa de Cantón. Y bueno, pues como siempre va a ser un placer escucharle y aprender mucho de una persona con tanta experiencia como él en el mundo del rendimiento. Enrique, cuando quieras. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias a los presentes y también a aquellas personas que están online. Quería comenzar por agradecer sinceramente a don Manuel Acosta y a todo su excelente equipo por lo bien que nos están tratando y por lo estupendamente bien que se ha organizado una cosa que realmente es compleja. Cuando hemos estado también al otro lado organizando cosas y vemos con la suavidad que transcurre, sabemos que eso es porque el trabajo que se está realizando muy bien y con gran intensidad. Y en ese sentido, enhorabuena. Yo creo que además ha logrado, creo que por primera vez, el conjuntar en una actividad la equitación y la psicología de una manera más formal. Yo le decía medio en broma el otro día en una cena que yo creo que menos a los herreros, y no estoy seguro de que eso sea así, prácticamente yo creo que ha venido del mundo del caballo, pues prácticamente de todas las áreas, todos los sectores. Que yo creo que son los principales logros de este encuentro. Venir tanto las personas que vienen del mundo de la equitación como aquellas personas que desde el mundo de la psicología, sobre todo antes que yo han estado otras personas que habitualmente están trabajando ya con algunos jinetes, o están trabajando ya en el mundo de la equitación con ese triángulo básico, ¿no? De familiares, jinetes, entrenadores y quizá también el mundo federativo. Y desde ese punto de vista yo creo que se está dando un salto que sería la tecnificación, la introducción de los elementos de tecnificación, la apertura a otras disciplinas como pueda ser la psicología, que también pueda aportar algunos elementos que ayuden a su desarrollo, al desarrollo de la hípica en todas las facetas, que yo diría que por lo que estamos viendo serían básicamente tres, ¿no? La faceta más relacionada con el rendimiento, con el alto rendimiento, con el deporte. Una faceta de iniciación deportiva, de la que también se nutre evidentemente el alto rendimiento, pero que también hay una parte muy importante que tiene que ver con el ocio, con el disfrute, con desarrollar esa actividad a otros niveles. Y luego en aquellos casos en que el caballo se convierte en un elemento terapéutico, un elemento de ayuda para manejar otros problemas o dificultades con un nivel de éxito y de eficacia, como muy bien han representado personas que han hablado antes que yo. En ese sentido, a mí me lo han puesto muy difícil, porque claro, después del elenco de personas que han estado pasando por aquí estos días, o que hemos tenido esta mañana con las mesas redondas y en los homenajes, pues la verdad, intentar estar a la altura o al menos no destacar por debajo, pues va a ser casi mi principal reto, ¿no? Porque la verdad es que ha venido gente de una altura, de un nivel y de una capacidad tremenda, y en ese sentido pues me siento afortunado de poder formar parte de ello, aunque me he dejado que me pusieran hacia el final, y todo el mundo sabe que toda buena acción tiene su justo castigo, y por lo tanto pues me lo estoy poniendo más difícil porque ya hay mucha gente que ha hablado de cosas interesantes. A mí la temática que me plantearon tenía que ver con el entrenamiento, con la preparación en aspectos motivacionales y emocionales. Casi nada, una cosa sencillita, una cosa pequeña, ¿no? Todo el mundo sabe que son cosas de fácil manejo, pues no, evidentemente es algo bastante complejo, y al final he decidido coger una pequeña parte por el tiempo también que disponemos y concentrarlo más en algunos aspectos que tienen que ver con las emociones. Lo quería después plantear desde lo que ha sido mi principal trabajo estos últimos años, que como bien decía Félix,
pues bueno, he sido uno de los empeñados en construir una disciplina, una especialidad en la psicología del deporte, y mi tarea, aparte de puede ser el trabajo con deportistas de diferente tipo, sobre todo se ha centrado en la formación de formadores, sobre todo en la formación de técnicos, la formación de profesionales, y ahí es a lo que quizás le he dedicado más tiempo, y desde esa perspectiva un poco quería también plantear estos elementos, ¿no? Esas aportaciones que tienen que ver con cómo enfocar el trabajo en aspectos motivacionales y emocionales, y dentro de ello en un puntito concreto que va a ser el de, sobre todo el de las emociones. Entendiendo además que de alguna manera cuando los trabajos y los aspectos motivacionales se están trabajando bien, y aquí lo han comentado, el jinete, por ejemplo, antes lo comentaba, ¿no? La importancia de decir, bueno, si quieres motivar bien a una persona que se inicia, pues uno de los elementos clave es encontrar el caballo adecuado, ¿no? Yo lo estaba oyendo y decía, pues, efectivamente, es decir, quizás una de las características fundamentales de una buena motivación es una combinación de dos factores que en psicología conocemos bien, ¿no? Que es por una parte el sentirse competente, es decir, ver que eres capaz de hacer las cosas bien, y eso no es posible si aquella tarea a la que te enfrentas no tiene las condiciones adecuadas, ¿no? De ahí es donde entraría esa parte que comentaba de tener el caballo adecuado. Es decir, tener el caballo adecuado significa que le va a permitir a la persona ser capaz de manejar aquello de una forma eficiente, de una forma adecuada, y por lo tanto sentirse bien, sentirse competente. Bueno, es una de las claves fundamentales sobre las que se construye la confianza, y además va asociada con otro elemento que siempre lo acompaña, ¿no? El de sentirse competente, y es el componente, digamos, emocional, ¿no? Es decir, cuando uno se siente bien, se siente competente, ¿cómo se siente? Se siente bien. Es decir, emocionalmente experimenta emociones de agrado, que son las que de alguna manera van, por mi experiencia además también en diferentes deportes, van generando ese marchamo de continuidad, de constancia, de pasión, si lo queremos decir con otras palabras, que va diferenciando también a esa persona que hace una incursión momentánea en una actividad de aquella otra que se mantiene a lo largo del tiempo, que es la base absolutamente imprescindible para llegar a la élite. Está claro que para llegar a la élite y para mantenerse en ella, ¿no? Como decían también del mundo del cante, que a veces llegar es difícil, mantenerse todavía más, está claro que sin ese componente motivacional, de confianza y de disfrute, realmente iba a ser muy, muy, muy complicado. Yo diría que, por lo tanto, una forma de trabajar los aspectos motivacionales es intentar que en todo momento la persona, al nivel que sea, se sienta competente, y aquí sobre todo me voy a referir a las etapas de iniciación, porque cuando hablamos también de jinetes que ya están en la élite, de alguna manera son personas que ya han pasado, por decirlo de alguna manera, también por un proceso de selección. Es decir, de todos aquellos que probablemente se interesaron, pues no todos han llegado, ¿no? Y los que han llegado, pues en gran medida es porque tienen unas cualidades no solamente técnicas, no solamente físicas, no solamente del esfuerzo, sino evidentemente psicológicas, ¿no? Como por ejemplo esta, ¿no? Esa pasión, ese esfuerzo, esa constancia, que es del todo necesario. Bueno, pues esa parte también, ¿no? Entiendo que debe o puede integrarse en el trabajo, sobre todo en las etapas anteriores, en las etapas de iniciación, en la gente que se inicia en este mundo apasionante, y eso requiere que las personas que de alguna manera son las que las van a acoger, cuenten con esa tecnificación y con esos apoyos, dentro de los cuales, pues modestamente, yo creo que la psicología también le puede aportar una serie de herramientas, no solo para el trabajo directo, que también, sino también para ese trabajo tan necesario de colaboración interdisciplinar, para que a la hora del manejo no dependa solo del ensayo y el error, que eso está bien, ¿no? Y que además pues no deja de ser un método de aprendizaje, sino que también nos aprovechemos, ¿no? de los conocimientos. De ahí lo de elegir esta parte que tiene que ver con las emociones, porque evidentemente es un elemento que va a actuar como factor motivacional, eso es evidente. Nosotros, ¿qué preferimos hacer? Pues normalmente aquellas cosas que nos hacen sentir bien, ¿no? Entonces, en la medida en que seamos capaces de generar historias de aprendizaje y de esfuerzo que vaya acompañado de ese sentimiento de bienestar, eso que técnicamente en psicología llamamos motivación intrínseca, para que veáis que también la parte académica pues más o menos está presente, pues bueno, estaremos logrando justamente eso, ¿no? Una persona que pueda llegar hasta donde pueda llegar, hasta el máximo, porque eso será un gran éxito, llegar a la élite en el rendimiento, pero también es un gran éxito ver gente que tiene mucha edad, lleva muchos años y sigue disfrutando de esa actividad, ¿no? Yo creo que eso también es otro logro social
vale la pena poner en valor y que creo que puede ampliar, ¿no?, esa base social y de conocimiento para que esta disciplina, estas actividades, no solo la parte más competitiva, se vaya ampliando y sean cada vez más personas las que disfruten de ella. ¿Por qué son importantes las emociones? Bueno, yo creo que está claro, ¿no? Cuando uno mira diferentes, todos los parámetros que tienen que ver con las indicaciones que muestran si una temática o un aspecto es relevante, pues aquí cualquiera que cojamos, evidentemente te dice que sí. Es decir, en todos los estudios que hay, no hay muchos, pero ya hay algunos, afortunadamente se van realizando cada vez más, ¿no? Comentaba antes una compañera que ha intervenido, como también desde las universidades cada vez se van generando, ¿no?, una serie de estudios a diferentes niveles, incluso al máximo nivel de doctorados, donde aquellas cosas que seguramente la gente que viene de la práctica ya lo sabe, porque lo ha experimentado, pero bueno, además de saberlo y por haberlo experimentado, le podemos dar ese plus, ¿no?, que nos da ese conocimiento externo, experto, científico, que nos puede avalar con esos conocimientos básicos que tenemos a partir de la experiencia y que además los amplían, ¿no?, y los afinan. Esa sería un poco la idea de la tecnificación, que es donde probablemente esté la clave del desarrollo de muchas disciplinas deportivas. Luego, evidentemente, si uno mira cualquier instrumento de evaluación, ya empieza a haber algún instrumento de evaluación, aquí se ha mencionado alguno, siempre aparece el componente emocional como algo necesario, ¿eh? Luego, en los ejemplos, ¿no?, como mi amigo Juan González, ¿no?, que viene ya un tiempo trabajando con jinetes, donde evidentemente en cualquier módulo de trabajo el tener un manejo emocional, no voy a decir control porque mi mujer me va a reñir si digo la palabra control, pero el manejo emocional, en el sentido de que es muy importante aprender a manejarlo, como un buen ejemplo es el jinete que lo ha comentado, tanto en aquellas veces en las cuales las cosas van bien como van mal. Yo creo que, visto desde todos los puntos de vista, los elementos emocionales son fundamentales, y más en un caso que es un caso muy especial si hablamos de deporte, y es que ya estamos hablando de un binomio, ¿no?, de un binomio donde es el humano y el animal, y en ambos casos son seres vivos, o somos seres vivos, donde también en el caso de la otra parte del binomio, la parte temperamental, ¿no?, aquí se ha hablado del temperamento, ¿no?, no es lo mismo tener un temperamento determinado u otro, ¿no?, o ese caballo comentaba que, pese a que aparentemente no tenía las características físicas, sin embargo, era capaz de llevar al jinete al otro lado del obstáculo con toda la pasión que podía desarrollar como tal. Es decir, está hablando de un binomio donde también la parte emocional, se experimente como se experimente por parte del caballo, es fundamental. Entonces, es un trabajo que comporta un plus que además tiene que ver con ese simposio y con ese binomio, que tiene que estar equilibrado. Tiene que estar equilibrado, y en la medida en que está equilibrado, pues funcionaría mejor. Una cosa que quería también mencionar, aquí simplemente esto que voy a poner va a estar como de fondo, es que en estos procesos de manejo emocional, cuando yo me planteo decir, bueno, ¿qué cosas podría transmitir, ¿no?, en el tiempo pequeño que puedo tener, ¿no? Pues bueno, quería transmitir algunas ideas, ¿no? Entonces, una es esta. La importancia de los aspectos emocionales, yo creo que es evidente, que está clarísimo, que son clave. Otro punto importante, estas reacciones emocionales surgen a partir de un punto, a partir de algo, un acontecimiento, un fallo, un sonido estruendoso, una sorpresa. Puede haber muchos elementos que hagan que esto surja, y que sean elementos de los cuales en el momento en que surge seamos conscientes o no, no importa. Es decir, tanto de una manera como de otra. Por eso, si nos referimos al caballo, me preguntan, ¿es consciente el caballo o no? Digo, pues no lo sé, yo no lo sé. Me imagino que si le pregunto no me dirá nada, pero consciente o inconscientemente no me importa, pero es evidente que también perciben, ¿no?, que también son capaces de verse afectados, porque percibir en el fondo es sentirse afectado por algo. Pues bueno, hay cosas que te afectan y que al afectarte generan o provocan una reacción emocional, y que uno tiene que entender que eso es así, tanto si te das cuenta como si no. Es decir, hay muchos elementos que participan del rendimiento deportivo, por ejemplo, en el caso de la hípica es evidente, y que van a tener un papel y van a jugar un papel tanto si eres consciente de ello como si no. Es decir, la persona y el caballo, me atrevo a decir, que entra en una competición, y entra en una competición no solo los momentos del salto, ¿no? Ha explicado muy bien, por ejemplo, lo que pasa antes, ¿no?, lo importante que es si pasa cualquier cosa,
o el traslado, en fin, hay muchos elementos que de alguna manera van a condicionar también el estado de ánimo, ¿no?, para ese momento. Entonces sería la competición entendida como en el momento que sales de tu casa para ir a competir hasta el momento casi que vuelves, me atrevería a decir, ¿no? Yo creo que eso, desde un punto de vista psicológico y desde luego emocional, todo eso es competición. Bueno, pues ahí van a haber factores que se perciban de forma consciente o no, van a afectar. Van a afectar, quiere decir que van a generar algún tipo de reacción emocional. Entonces, un primer punto que quería aportar desde la parte más técnica de la psicología es la importancia de ser capaz de tomar conciencia de que esto ocurre. Es decir, no solo de que en un momento dado yo soy capaz de darme cuenta de que estoy experimentando una emoción determinada, porque hay veces que es tan rápido, es un contexto tan complejo, de tantas cosas que hay que atender, que a veces no te das ni cuenta, ¿no? O cuando te das cuenta, a lo mejor ya ha adquirido una intensidad donde retomarla es un poquito más compleja. Entonces, uno de los puntos que a veces, y de hecho forma parte habitual del trabajo psicológico con las emociones, es identificar esos disparadores, esas cosas que tienen además normalmente adoptan formas peculiares o particulares, ¿no?, en función de quién, ¿no? Les comentaba cómo reaccionaban de forma diferente diferentes chicos y chicas en función de lo que le decían los entrenadores o los padres también. Claro, en unos casos el disparador podía ser uno, podía ser otro. Esos disparadores, tomar conciencia de que existen y que en la medida en que uno los identifica te permite dar el siguiente paso. Y es que si tú identificas algo, te permite prepararte para ello. Algo tan complicado pero tan importante que hay en cualquier tipo de competición como es prepararte ante lo que pueda surgir. Es decir, también las cosas es difícil, ¿no?, que todas surjan exactamente como están planificadas. Siempre hay elementos que aparecen que afectarán a la emoción, pero que si uno es consciente puede generar una cierta labor de anticipación. Porque todo aquello que no se prepara, que no se entrena, difícilmente se ajusta o se mejora en la situación de rendimiento. Yo creo que eso lo sabemos todos, ¿no? Las soluciones mágicas pues no existen, y si existen, desde luego, yo no he conseguido comprar ninguna, ¿no? O sea, a mí me toca siempre trabajarlo y a la gente en general creo que también. Esto realmente es la primera parte del trabajo emocional, en emociones, de lo que se ha debido llamar la inteligencia emocional, que es algo que yo creo que somos todos conocedores de ello. Y en realidad, si uno lo analiza con un poquito de detalle, ese trabajo de inteligencia emocional, que lo aplicaríamos en este caso, ¿no?, a la hípica en cuanto a rendimiento, pero también en cuanto a disfrute de la actividad en los niveles de iniciación, en realidad son 4 pasos. El primero es el que hemos dicho, identificar. Y tenemos que ser conscientes de que en un momento dado, que es normal, ¿cómo no va a ser difícil manejarse emocionalmente cuando, como en la imagen que hemos visto, ¿no?, de cuando salían a competir con un montón de gente que lleva un montón de horas? Es que no son situaciones normales, ¿verdad? Son situaciones que tienen una exigencia, que es una exigencia física, es una exigencia táctica, pero también es una exigencia psicológica muy importante, ¿no? Entonces, en la medida que somos capaces de forma particular identificar, en mi caso, ¿qué pasa? He tenido un accidente y me he caído y me está afectando tal, vale, si es así tendré que manejarlo. Si no es así, no, ya está, solucionado. No me afecta, no tengo que trabajar ahí, no importa. Primero identificarlo. Luego ver si realmente tiene sentido o no tiene sentido. Es decir, hay veces que estados emocionales, en algunos momentos, y según qué nivel de intensidad, tienen cierto sentido. A mí me cuesta mucho pensar que uno entre en una competición importante sin un cierto nivel de alerta, ¿no?, de activación. Bueno, que eso es ansiedad, no necesariamente, puede tener algunos de los componentes de la ansiedad, sobre todo lo que tiene que ver con esa activación o con esa alerta, pero bueno, voy a intentar reducir la parte cognitiva, la parte de preocupación, entonces que sea, digamos, una activación no ansiógena, que no me bloquee, que me ayude, pero que bueno, pues bien, ahí estoy trabajándome con emociones que son lógicas, que surja además en un entorno competitivo, si es un entorno difícil. Y lo más importante, si van a surgir, pues tengo que aprender también a manejar la forma de expresarlo, la intensidad con la que la experimento. Porque además, y en este caso yo creo que es especialmente importante, que en ese binomio en el cual probablemente los cambios de intensidad emocional pues se te pueden transmitir, ¿no?, en un sentido positivo, pero también en un sentido negativo. Y hay veces que
hay estados, ¿no?, emocionales que no solamente no nos perjudican, sino que nos ayudan, ¿no?, nos animan. Comentaba antes el jinete que yo estaba escuchando muy atentamente, porque hay que escuchar mucho a la gente que tiene mucha y buena experiencia, porque son muchas las cosas que profesionalmente podemos aprender de ahí, ¿no? Comentaba, decía, no gané, pero me lo pasé muy bien. Bueno, pues seguramente es un factor fundamental, ¿no?, de motivación y de estado de ánimo, ¿eh?, y de estado emocional, que uno puede también ver si eso es posible de alguna manera generarlo. Es decir, a veces parece que los estados emocionales están fuera de nuestro, iba a decir control, no tiene control, a veces están fuera de nuestra capacidad de manejo, pero en realidad no. En realidad todos los procesos psicológicos podemos, de alguna manera, en la medida que forma parte, ¿no?, de nuestra estructura, pero también forma parte de nuestras capacidades de manejo personal, podemos intervenir sobre ello. ¿Por qué? Porque intervengamos o no, nos va a afectar. ¿No será más inteligente intervenirlo? Bueno, yo con eso llegaría ya a la parte de conclusiones. Las comparto todas y las comentamos, ¿no? Ahí está. Lo primero está claro. Yo creo que si ahora hiciéramos una pequeña prueba y pasáramos un cuestionario y dijéramos, bueno, de las 4 patas del rendimiento deportivo, que son las clásicas, ¿no?, que es la parte física, técnica, táctica, psicológica, ¿qué porcentaje le asignaríamos a cada parte de esas 4 patas de responsabilidad o de peso en el rendimiento final en una prueba de alto nivel? Bueno, pues si tuviéramos que hacer ese reparto de porcentaje de responsabilidad de cada uno de estos componentes, pues bueno, no sé lo que saldría, pero yo me imagino que la parte psicológica, yo lo he hecho a veces, en alguno de los cursos de entrenadores, en otra disciplina, en los que he estado mucho tiempo en ello, han llegado incluso a hablar que en el alto rendimiento a veces la diferencia entre el primero y el último es sobre todo diferencia de rendimiento psicológico, porque a nivel físico, técnico, táctico, los niveles pues eran más parejos y que sin embargo pues esa pequeña chispa, ¿no?, entre ser capaz de controlar en un momento dado o rectificar, y eso requiere autocontrol emocional, o no hacerlo, ha sido la diferencia entre quedar a lo mejor entre los primeros o entre los últimos. Por lo tanto, parece que son elementos que hay que tener en cuenta y que siempre van a estar presentes. Con un porcentaje, dirían que estaban por lo menos en el 25% o el 10%, me imagino que sí, ¿no? Vamos a dejarlo en el 15%, en el 10%. 25%, ya que estoy en la mesa y soy psicólogo, subo hasta el 25%, para que así lo repartamos por igual por las 4 patas. Entonces, yo les hago a mis entrenadores la siguiente pregunta. Si la parte psicológica, que incluye evidentemente ese control emocional, significa el 25% del resultado final, ¿no?, la pregunta es, ¿cuánto tiempo dedicas a entrenar ese 25%? ¿O lo dejas suelto? Hace años, en el mundo del deporte, no había tampoco preparación física. Ahora nos parece lo más normal, lo más habitual, pero ni existía. La preparación física del deporte pues la hacía el entrenador, que bueno, en la medida en que se practicaba, pues ya... De hecho, uno mira las fotos, por ejemplo, de ese deporte minoritario, fútbol creo que se llama, ¿no? Y uno mira, por ejemplo, los futbolistas de los años 60 y los futbolistas de ahora, evidentemente, físicamente, actualmente pues son atletas, ¿no? Mientras que en aquellos momentos, pues bueno, podías encontrarte con físicos muy variopintos, ¿no?, muy diferentes. Por lo tanto, yo creo que si uno tiene una parte importante que le va a afectar, parece inteligente, ¿no?, el destinar tiempo a prepararlo, ¿no? Para eso, en la parte emocional, sería aplicar estos elementos de inteligencia emocional y se trabajan desde el empuje que daría un profesional de la psicología con el trabajo directo, pero también con el trabajo, digamos, indirecto, ¿no?, de colaboración interdisciplinar, porque de hecho muchas veces se es incluso más eficaz el trabajo realizado de forma conjunta con otros profesionales que el trabajo hecho aparte. Que, ojo, hecho aparte no significa hecho en un despacho. Yo, si alguien me pregunta, ¿hay un psicólogo o psicóloga del deporte? Y no sé si es bueno o malo, yo siempre le pregunto lo mismo. Va al campo, va al sitio donde se hacen las cosas. Si me dice que sí, ya quiere decir que probablemente sea un profesional que sepa lo que se hace.
No está mal hacer cosas en despacho, vale, muy bien, pero hay que estar también en los sitios donde se lleva a cabo la acción. Hay que estar también en los lugares donde se producen esas situaciones de rendimiento o de competición. Por eso también, y así también de alguna manera recojo la parte de responsabilidad institucional que tengo en cuanto al Colegio Oficial de la Psicología, sí que me parece muy importante el contar con profesionales. Un amigo me reñía, me decía, no hay buenos o malos profesionales, hay profesionales y no profesionales. O sea, ser profesional tienes que ser bueno, porque si no, no eres un profesional, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante el ir capacitando, ir formando cada vez más a profesionales para que puedan desempeñar bien su labor de las distintas especialidades. Allí, del Colegio de la Psicología, en conjunción con las universidades, pues llevamos un tiempo apostando por una formación de posgrado, es decir, bueno, tú sabes psicología, pero luego tienes que aproximarte al mundo del deporte, pues y eso ya requiere una especialidad, ¿no? Porque hay matices. Luego, además, si vas a trabajar específicamente con un deporte o una actividad específica, tendrás que dar también ese salto último, ¿no?, de especialización con los deportes concretos, porque evidentemente la equitación tiene características que no tienen que ver para nada, por ejemplo, con el karate, por ejemplo, ¿no?, que es una disciplina con la que yo he trabajado mucho tiempo. Pues claro, sería el tercer nivel, pero el tercero, para, como decía una de las personas que intervenía aquí en varias ocasiones, que me disculpe que no me sale el nombre, ¿no?, pero que viene de Portugal, cuando un nivel no va hay que bajar al siguiente, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Es decir, hay que saber psicología de la equitación, por supuesto, pero eso implica primero saber psicología del deporte y primero saber psicología. Claro, porque si no, si te quedas por el final, lo único que tienes es, pues eso, ¿no?, lo que yo llamo una psicología de azucarillo, ¿no?, de frase, de consejo, que bueno, igual está bien, pero igual no, porque es muy complicado. Aquí hemos visto, ¿no?, el ejemplo, por ejemplo, que ha puesto de la música, cómo las reacciones, incluso con algo que es así relativamente sencillo, es complejo, ¿no?, porque no todo el mundo reacciona igual, no a todo el mundo le va a dar la misma utilidad, entonces ese ajuste es lo necesario, ¿no? Que en otras ramas ya están claras, como puede ser la medicina, ¿no? Dicen que no hay enfermedad, sino que hay enfermos, ¿no?, en el sentido de que hay que buscar la terapia más específica y más concreta. Pues con esto pasaría un poco lo mismo. Yo les animo a contar con profesionales, algunos ya están trabajando en el campo, y yo creo que esto es un ejemplo de encuentro donde también los profesionales vamos aprendiendo, y desde luego, y desde un punto de vista institucional, el Consejo de la Psicología, pues estamos más que dispuestos a respaldar y apoyar todo este tipo de actividades que al final redundan en que hayan profesionales trabajando, que eso está bien, ¿verdad?, porque trabajar bien escaso, a veces más escaso de lo que debería, pues está bien el potenciarlo, y beneficiarse técnicamente de esos conocimientos para al final llevar al máximo no solo el rendimiento o el alto rendimiento, que también no deja de ser el espejo en el que muchas veces, sobre todo las instituciones, ¿no?, se miden en los resultados, son importantes, sino también todo lo que hay detrás. Todo lo que hay detrás es que haya más gente entrenando, que haya más gente practicando, que haya más gente disfrutando de ello, que se abra a otros contextos, a otros usos, como por ejemplo en el caso de la terapia asistida, y eso es lo que va generando esa base, de la cual luego queda esa otra hélice que tendrá que ver con el alto rendimiento. Y bueno, hasta aquí un poco lo que tenía previsto. Yo soy valenciano, pero debe tener algún ancestro alemán o algo, porque cuando me dicen tanto tiempo y tal, tengo una... lo intento clavar. Bueno. En ese sentido, pues nada, por mi parte nada más. Muchas gracias. Pues... muchas gracias, profesor Cantón. ¿Hay alguna pregunta? Se supone que yo tenía un chat aquí, pero se han llevado el soporte del chat, donde salía en Perú. Hay una chica... ¿Hay una pregunta allí? Pues se pregunta abierta o tipo test. Es pregunta abierta en este caso. Bueno, hola, me ha encantado la ponencia. Y bueno, yo te quería preguntar, supongo que tú has trabajado tanto con niños como personas más adultas, ¿no? Y quería preguntarte si has notado mucha diferencia en la gestión de la frustración que tienen los niños y los adultos a la hora de
cuando pierden una competición, ya da igual el deporte, o a la hora de gestionar la frustración y los sentimientos cuando un caballo o tienes una lesión o... Sí, es un trabajo muy diferente en algunas cosas, ¿no? En otro tiene elementos en comunes, pero yo diría que las dos diferencias fundamentales están en que cuando trabajas con niños, con menores, trabajas con familia. Eso ya de entrada tienes que tenerlo muy claro, porque hay muchos factores, muchos elementos que tienen que ver con cómo reaccionan, cómo educan, cómo se plantea el éxito o el fracaso, el que has ganado o que has perdido, y que eso muchas veces es trabajar con el entorno del menor, que es la familia, y a veces que también con los entrenadores. Sin embargo, el trabajo con los adultos a veces también se puede plantear de una manera más aislada. No es que no convenga, evidentemente con los entrenadores sí, con la familia ya es raro. Puede ser a lo mejor la familia más cercana, tipo pareja, pero ahí lo normal es un trabajo un poquito diferenciado. Otra diferencia es que si uno ya es mayor o muy mayor, le va a costar mucho más generar ese cambio que si es menor, ¿no? Y que en ese sentido pues puede ser mucho más fácil. Incluso esperar a que no se frustre o a que lleve mal los fracasos, sino incorporarlos en las etapas de enseñanza. Yo creo que es muy importante aprender a ganar, pero también aprender a perder. Yo he estado con deportistas de mucha élite que además siempre te dicen lo mismo, es decir, es imposible no perder alguna vez, es imposible que alguna vez no te salga algo mal, o equivocarte, o caerte, es imposible. Lo que tienes que aprender cómo manejarlo. Yo creo que al final la gente que llega lejos es la gente que maneja bien los éxitos, pero también que maneja bien en los momentos o las dificultades o en los momentos que hay una lesión o que pasa cualquier cosa. Pero sí, el trabajo es diferente, sobre todo con menores. El factor familia tiene un papel fundamental, y de hecho, yo por mi experiencia a veces dedico más tiempo a trabajar con los familiares que con los niños, que son los que tenían que hacer más cambio, los familiares que los niños. Vale, muchas gracias. A ti. Pues, ¿no hay ninguna más? Bueno, pues en principio está ahí Manolo que nos corta el tiempo con el cuchillo. Muchas gracias. Esto. Ah, esto. Ah, pues sí. Pues, Enrique, el de la organización, el logotipo del simposio. Muchas gracias. Muchas gracias.